Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Hora de invertir en construcción e inmuebles. En Medellín todo está listo para el primer Expo Investor, una feria que reunirá a más de 300 inversionistas, empresarios y personas interesadas en fortalecer su patrimonio a través de los bienes raíces. Esta noche nos acompaña Juan Londoño, el creador de Expo Investor, para contarnos detalles de este sector y de este encuentro. Las nuevas reglas de juego del comercio. La tendencia en el mundo y en Colombia también es ahora comprar a través de aplicaciones y apoyados en la inteligencia artificial. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? Hablaremos con el experto Óscar Cabrera de la firma Nielsen IQ Andino. Lupa a la jugada del gobierno saliente. El presidente Gustavo Petro anunció una declaratoria de desastre y el traslado de billonarios recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Contraloría ya encendió alarmas. Les tenemos el reporte. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un sector que en los años anteriores enfrentó grandes dificultades, pero que ahora tiene todo el potencial para resurgir, incluso como forma de inversión. Hablo del sector de la finca raíz. Y para hablar de este tema quiero saludar al señor Juan Londoño, quien es empresario, inversionista inmobiliario y además creador de Expo Investor. Señor Londoño, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí acompañándolos. Usted que está metido en ese sector inmobiliario, ¿qué fue de pronto de lo peor que se vivió en esos últimos años en el sector que estuvo tan de capa caída? Bueno, sin lugar a dudas, los últimos años han sido muy retadores para el sector inmobiliario, el sector constructor. Sin embargo, a pesar de eso, los inversionistas hemos sabido sacar beneficio y debido a condiciones importantes de inflación, de oferta y de demanda, finalmente los inmuebles son el vehículo que en épocas de inflación pues saca mayor provecho debido a que los arrendamientos se van indexando a medida que va subiendo el IPC año a año. Entonces, para las personas que conocen y entienden un poco, saben que cuando son estas circunstancias de incertidumbre, de altas tasas de interés y alta inflación, pues nosotros los inversionistas que conocemos un poco mejor el sector, sabemos cómo vernos y sacar el provecho. Claro, y es que además dicen que en todo tipo de inversión, cuando hay crisis, cuando hay depresión, cuando todo el mundo vende, cuando todos entran en pánico, es el momento de comprar. Así que los inversionistas ahí sacan terreno. Pero bueno, las tasas de interés, por ejemplo, que han venido subiendo por efectos de la inflación, ¿cómo afectan todo ese sector inmobiliario en el país? Sin lugar a dudas, las tasas de interés son una barrera para la mayor cantidad de hogares colombianos. Sin embargo, también hay estrategias para invertir hoy, pero que no nos rijan las tasas de interés de hoy, sino, por ejemplo, cuando invierto sobre planos, hago mi compromiso con un constructor de comprar una unidad y las tasas de interés que van a regir son las tasas de interés dentro de 2 o 3 años cuando me entreguen el inmueble. De acuerdo a encuestas que hace el Banco de la República con sus expertos, se espera que para dentro de 2 o 3 años las tasas de interés estén a niveles mucho más asequibles que los que tenemos actualmente. En ese momento podemos encontrar tasas del 14-15% que son bastante altas. Sin embargo, se espera que para dentro de 2 años podamos estar en tasas del 10, del 11, 12% si todo se comporta de acuerdo a lo esperado. Para algunos estratos, por supuesto, para las personas o familias de menores ingresos, el subsidio de vivienda resulta fundamental si se quiere acceder a una vivienda propia. En los últimos años hubo mucha escasez de subsidios. ¿Esto qué tanto perjudicó a estas familias? Y no sé si también generó oportunidades para otros sectores en este mundo inmobiliario. Sí, desafortunadamente el sector de la construcción, el sector inmobiliario es muy dependiente de lo que acontezca con las tasas de interés y el tema de los subsidios particularmente es todavía mucho más susceptible en lo que es la vivienda de interés social. Entonces, particularmente con el tema de los subsidios, desafortunadamente se fue dando un desmonte gradual y casi absoluto de lo que eran esos programas que habían sido tan exitosos en gobiernos anteriores que les dieron continuidad. En este, desafortunadamente, se fueron desmontando y para que se hagan una idea, alrededor del 65-70% de la vivienda que se vende en Colombia es de vivienda de interés social.
Y de allí muchas de las personas que compran vivienda de interés social pues venían confiados de que podían utilizar el subsidio como para poder hacer cierre financiero al final. A medida que se fue desmontando la vivienda de interés social, perdón, los subsidios, esto originó que se empezaron a generar desafortunadamente muchos desistimientos y muchas familias tuvieron que postergar su deseo y su intención de comprar vivienda. Sin embargo, pues ahora es de esperar, con lo que se ha escuchado hasta el momento, que el gobierno de turno quiere incentivar y repotencializar estas medidas que habían sido tan exitosas para muchas familias colombianas. Pues en ese contexto es que cae como anillo al dedo Expo Investor, una feria que usted creó y que se va a realizar a partir de esta semana en la ciudad de Medellín. Cuéntenos un poco de esta feria, quiénes se van a congregar allí y cuál es el objetivo. Entiendo que es la primera versión de Expo Investor, ¿verdad? No, realmente es la tercera, ya lo hemos venido haciendo 2024, 2025 y 2026, de alguna forma obviamente con mucho éxito en las versiones anteriores, pero ahorita ya lo que hacemos es que recogemos toda esa experiencia, estas dos versiones anteriores y ni mandada a hacer para el momento en que estamos viviendo en este momento en el tema de la inversión. Ahorita hay mucho positivismo en el sector, la gente está más dispuesta a invertir, los constructores están desengavetando esos proyectos que tenían guardados por temores, por condiciones adversas para ellos, ya están mucho más dispuestos a sacarlos a disposición. Y precisamente en el Expo Investor lo que hacemos es que informamos y capacitamos a los inversionistas, a las personas que asisten para que sepan cómo seleccionar un buen proyecto, cuáles son los criterios que deben tener en cuenta en el momento de tomar una decisión de inversión. Yo particularmente llevo 18 años invirtiendo en bienes raíces y soy el líder de una comunidad de inversionistas que se llama el Club Platinum, que invertimos masivamente en bienes raíces. Entonces, en este espacio lo que hacemos es compartirles todo ese conocimiento, hablarles también de la mentalidad del inversionista, lo que debe tener claro, porque no se trata solamente de números, se trata también de saber cuál es el propósito del inversionista, qué es lo que busca, cuáles son sus temores, cómo va trabajando su mentalidad para poder ser mucho más asertivo en el momento de tomar decisiones. Y adicionalmente a esto, tenemos una muestra de alrededor de 20 proyectos que nosotros mismos hemos seleccionado y que cumplen con nuestros criterios como inversionistas. La idea es que puedan asistir en ese evento y en solamente 2 días se capaciten, se formen en su mentalidad y tomen decisiones de inversión acertadas. Pues precisamente, doctor Londoño, mucha gente, digamos, bueno, evidentemente compran vivienda para vivir uno mismo, es decir, es su proyecto familiar, pero otros, cuando quizás ya tienen una primera vivienda, quieren comprar una segunda como inversión para que les rente, pero el contexto seguramente es diferente en cada ciudad, en cada familia, cada proyecto de vivienda. ¿Cuáles son esas claves que habría uno que tener en cuenta dependiendo justamente del propósito que uno tenga a la hora de comprar ese segundo inmueble? A ver, muy importante esa pregunta, Henry. Muchas personas, lo más habitual o lo que normalmente consideran, lo primero que les viene a la mente es comprar un inmueble para rentar. Pero la invitación que yo les hago a todos los inversionistas es que entiendan y conozcan los números que hay detrás de este modelo de rentar. No es que esté mal, pero sí es importante conocer los números y mirar qué tan atractivo es frente a otras opciones de inversión que pueden ser todavía mucho más rentables. Me refiero particularmente a la opción de comprar sobre planos. Comprar sobre planos es atractivamente rentable porque es un modelo muy apalancado y le facilita el acceso a muchas personas que posiblemente no tengan la cuota inicial ya recogida, lista, disponible para invertir en un inmueble, pero gracias al plazo que le dan las constructoras por ir pagando gradualmente, pueden destinar 2, 3, 4, 5 millones de pesos mensuales en su flujo de caja para hacerse a una inversión. Esas son las ventajas, esas son las ventajas, las bondades de este modelo de comprar sobre planos. Entonces, este es un gran modelo que es mucho más rentable que el modelo tradicional de comprar un inmueble para rentar. Entonces, lo que tenemos que ver y lo que nosotros le enseñamos a nuestros inversionistas, y si van a Investor, precisamente lo van a poder conocer mucho más en detalle, es conocer muy bien quién es el constructor, quién está detrás, quién es la contraparte y qué garantías y reconocimientos tiene ese constructor. Y otra cosa muy importante es el momento de compra. No es lo mismo comprar en las primeras listas de precios donde puedo ganarme buena parte de la valorización o comprar en listas posteriores donde ya buena parte de esa valorización ya está en el precio que están accediendo las personas. Entonces, comprar muy bien, comprar primeras listas de precios, saber quién es el constructor, adicionalmente mirar el producto, la ubicación, obviamente sigue siendo uno de los factores claves e importantes, entender qué está pasando en esas zonas,
por ejemplo, si está pasando el Transmilenio, si está pasando el metro de Bogotá, si está pasando las vías de transporte, los medios de transporte convencionales, todo eso es muy importante, si hay centros comerciales. Todas esas dinámicas son muy interesantes entenderlas y hacen parte de lo que tenemos que revisar nosotros como inversionista en el momento de hacer una inversión. Doctor Londoño, cuando uno piensa en invertir en vivienda, vuelvo y digo como inversión, pues es muy fácil si uno ya tiene 200, 300 o 400 millones de pesos guardados y con esos recursos propios uno invierte. Pero si yo requiero crédito porque solamente tengo, por decir algo, 100 millones de pesos, el resto me toca financiarlo, ¿puede ser rentable aún siendo con financiación bancaria la compra de ese inmueble como inversión? Muy buena pregunta, Henry. Y diferente a lo que muchas personas piensan, está claro que mientras más apalancamiento haya, mejor utilice yo los recursos externos, llámese de un banco o inclusive de un tercero, preferiblemente un banco, esas tasas de interés que nosotros estamos accediendo para que nos complementen para el pago de la cuota final, si son más bajitas que el potencial de rentabilidad del total de la inversión, pues hace mucho sentido utilizar los recursos de un tercero. Les coloco un ejemplo muy rápido. Supongamos que vamos a comprar un inmueble de 300 millones de pesos en la primera lista de precios. El 30% de esos 300 millones son 90 millones. Yo no los tengo que poner inmediatamente. El constructor me da 30 meses para pagar. Si el constructor me da 30 meses para pagarlo, mes a mes tengo que poner 3 millones de pesos hasta ajustar los 90. Entonces miren que ya ahí me estoy apalancando y aprovechando los plazos que me da el constructor. La buena noticia es que ese inmueble normalmente, de acuerdo a datos del DANE, los inmuebles en Colombia de vivienda nueva se están valorizando alrededor del 10%. Si transcurren 3 años mientras yo voy pagando ese inmueble, es muy factible que ese inmueble de 300 millones de pesos, cuando ya estén a puerta de entregarlo, esté costando alrededor de 380, 400 millones de pesos. Esa valorización es mía, no es del banco, no es del constructor. Y la buena noticia es que yo apenas he colocado 90 millones de pesos que los coloqué a plazos. El restante, los 210 millones de pesos que me hacen falta, recurro a un tercero, llámese banco, y con eso completo de cumplir mi compromiso de pagar los 300 millones. La buena noticia es que en ese proceso tengo 70, 80 o 90 de valorización. Ese es el negocio y por eso es que es tan rentable invertir sobre planos. Pues súper interesante, doctor Londoño, aprender de estos temas y cuéntenos entonces, ya para cerrar, las claves, digamos, de Expo Investor en Medellín, las fechas, en qué lugar se realiza y qué debe hacer una persona que quiera ir y aprender justamente sobre inversión en inmuebles. Es muy sencillo, Henry. En este momento todavía nos quedan unos cupos. Ha tenido mucha acogida. Estamos esperando 350 asistentes, alrededor de 10, 15 desarrolladores que van a llegar a exponer también sus proyectos de primera mano con condiciones muy especiales. Algunos proyectos ni siquiera han salido al mercado, así que salen en primicia en Expo Investor y solamente deben digitar en internet expoinvestor.com y allí se van a encontrar con todas las opciones de acceso a Expo Investor y pues los esperamos el 25 y 26 de julio. Créanme que es una oportunidad de oro para que puedan capacitarse, formarse y, por qué no, salir con una o dos opciones de inversión. Pues muchos éxitos en esta tercera versión entonces de Expo Investor. Doctor Londoño, muchas gracias y seguiremos conversando de ese sector tan importante. Muy amable. Muchas gracias, Henry. Por allí los esperamos. Claro que sí, señor. Muchísimas gracias. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Este es el momento ideal para que usted comience a ahorrar. Ya les contaremos por qué. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El comercio es cambiante. Nuevos productos, variaciones en los precios, la inflación y muchos otros factores provocan cambios frecuentes en los hábitos de consumo entre la población. Pero ahora hay dos factores nuevos que están inclinando la balanza: las aplicaciones digitales y la inteligencia artificial. Quiero saludar al señor Oscar Cabrera, Managing Director de Nielsen IQ Andino. Señor Cabrera, muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar hablando de este interesante tema que seguramente va a cambiar mucho la forma de compra de los colombianos. Así es, y Nielsen IQ se dedica precisamente a hacer este tipo de estudios, ¿no? De consumo, pero ahora también de la tecnología metida en las ventas, en las compras. Correcto, al final nuestro foco es entender las principales tendencias del consumidor y ahora pues va a ser muy importante entender cómo están impactando todos estos cambios tecnológicos
en la forma como el consumidor compra, cómo busca sus productos, cómo entiende, y vamos a ver que la inteligencia artificial definitivamente va a entrar a cambiar este panorama. Pues es que miren, en los estudios de ustedes aparecen dos términos que yo la verdad no los manejaba, comercio social y comercio rápido. ¿En qué consisten esos conceptos ahora en el mundo del consumo? Sí, entonces, mira, yo creo que son dos conceptos que ya han venido desarrollándose mucho en toda la parte de Asia y Occidente. Entonces, si tú ves toda la parte de social commerce, es cuando ya el consumidor comienza a comprar directamente por las redes sociales. Y eso es algo que va a impactar muchísimo a Colombia porque tú sabes que la penetración y la interacción en redes sociales nuestra es supremamente alta. Entonces, cuando ves plataformas como TikTok en Asia, o en Europa, ya un gran porcentaje de las compras de los consumidores se hacen por las plataformas. Entonces, ¿qué hace el consumidor? Ya lo que está haciendo es descubriendo productos. Antes, si tú veías, estaba buscando el producto y luego compraba. Hoy lo que hace es que descubre el producto en las redes sociales y lo compra. Entonces, está interactuando por redes sociales, de un momento a otro encuentra un producto interesante, adicionalmente tiene todos los comentarios de personas que también ya han comprado el producto y termina comprando por la plataforma. Hay categorías en donde más del 50% de la venta ya se hace vía TikTok. Por ejemplo, categorías como beauty en Europa, fragancias en Europa, ya el 50% de la venta se está haciendo vía TikTok o vía estas plataformas de e-commerce. Entonces, ya inclusive, y además de eso, pues también los influencers entran a tomar un papel muy importante. Entonces, lo que pasa ya es que el consumidor encuentra su producto, lo descubre, compra por la plataforma y ya todo el ecosistema está listo para que de una vez el producto te llegue a tu casa en días. Entonces creo que esa es una evolución también importante. Que esa es también la parte de Quick Commerce que también ha comenzado a desarrollarse mucho en Asia. ¿Qué es el Quick Commerce? Pues si tú ves mucha gente prefería no comprar por internet o no comprar por e-commerce, pues porque quería el producto ya y la inmediatez es algo muy importante. Pero entonces ya comienza a marcar el tema del quick commerce y es, ok, es que te voy a entregar el producto en 30 minutos, una hora. Entonces ya es quien llegue primero y creo que Colombia también tiene un factor importante porque si tú ves ya plataformas como Rappi con el Rappi Turbo, pues también ya han comenzado a manejar estos temas logísticos para que te llegue de inmediato el producto. Y en Y yo te Colombia, sumaría una tercera que está muy conectada, que es el light commerce, que el light commerce al final es ya yo me meto a TikTok o alguna plataforma y tú ves en vivo a un influencer comenzando a, no sé, a medirse el ropa, a interactuar con el consumidor interactuar por medio de la red social haciendo preguntas, y ahora por qué no usas uno rojo, y ahora por qué no date una vuelta y yo veo cómo va el producto, y eso ya no es solamente el tema de descubrir, sino también interactuar y tener una experiencia. Y al final lo que termina pasando es que el consumidor termina comprando el producto en ese live session que tiene y el producto ya de una vez paga y me llega al hogar, pero además de eso tuve la experiencia de compra. Entonces son como tres tendencias que están muy fuertes en Asia y que creemos que también van a llegar a Colombia próximamente. justamente, pero en Colombia ya uno encuentra en redes sociales como Instagram, como Facebook, incluso por WhatsApp, por ejemplo, que le llegan muchas ofertas, muchas promociones y donde uno le dé clic a una, le empiezan a llegar ahí enseguida muchas otras de los mismos productos. Esto ya de todas formas se está metiendo, esto va a ser imposible de detener, así que nos toca es como aprender a manejar este tipo de comercio. Correcto, así es. Y creo que ahora vamos a hablar un poco de cómo la inteligencia artificial lo va a acelerar. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Si ves, Colombia ya tiene algunos factores que lo que van a hacer es que probablemente estas tendencias se aceleren mucho en Colombia. Entonces, una parte importante va a ser en Colombia ya hay desarrollo de fintechs fuerte, porque antes el problema que tenías en Colombia era que sí, encontrabas la oferta de producto en tus redes sociales, pero ya la compra no la hacías por ahí porque pues no tenías el método de pago, no tenías la confianza para pagar, ya el fintech está fuerte, entonces lo que creemos es que en Colombia ya se va a comenzar a desarrollar mucho, ¿no? Ya comienzas a pagar directamente por ahí, adicionalmente si ves los temas logísticos en ciudades como Bogotá, Medellín, ya también da para que esa entrega sea muy rápida y eso también te genera como querer hacer esa compra vía redes sociales. Y otra cosa importante en Colombia, los influencers. O sea, realmente el peso de los influencers en Colombia ha venido ganando importancia. Lo que hace es que cuando conecten las tres cosas, pues vas a hacer que realmente ya haya un ecosistema. Pues estamos pasando antes de ver los canales de compra por separado y decías tenías
el supermercado, la tienda de barrio, el e-commerce, el domicilio, y ahora es hablar de un ecosistema completo. Si tú ves, eso es parte de lo que ha venido también desarrollando Rappi, que si ves es una de las plataformas ya super app, que más similar a lo que hay ya en Asia, donde comenzó vendiendo alimentos y ya está vendiendo farma, te está entregando en minutos, puedes comprar ropa. Entonces todas esas super apps es lo que se va a comenzar a desarrollar en el contexto. ¿Y qué es, digamos, cuál es el papel de la inteligencia artificial en este mundo de las compras a través de redes sociales? ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudarme o mejorar, digamos, mis intenciones de compra, o qué tanto me puede manipular al final de cuentas? Yo creo que eso último que acabas de decir es clave. Hoy cómo estamos usando la inteligencia artificial, si te pones a ver. Entonces, prácticamente son algoritmos hoy que lo que hacen es recomendarte producto. Lo que acabas de decir un poco que te pasa en tus redes sociales, que entras, ves un producto y luego te comienzan a llevar muchas ofertas de productos similares, porque hoy la inteligencia artificial lo que hace es ese algoritmo. Lo que vemos que va a pasar hacia adelante, ¿qué es? Ya no es solamente que te recomiende productos, sino que lo que puede pasar y es este concepto de agentic e-commerce, que es al final que el mismo agente comience a hacer toda la compra. Y ya comenzamos a hablar de que las compañías no solamente van a tener que hablar con el consumidor, sino también con el agente de ese consumidor. Si tú ves, ya está pasando, muchas personas hoy tienen, llámalo tú, ChatGPT o Copilot, diferentes plataformas de inteligencia artificial, de bots que comienzan a preguntarle cosas. Hoy tú, ¿qué puedes hacer? Hoy muchas personas lo que hacen es se meten a su agente de ChatGPT y le preguntan, por ejemplo, dime cuál es el mejor televisor de 20 pulgadas que hay en el mercado. Y lo que hace era va a todas las redes y a toda la información que hay, y lo que hace es hacer el research de esa información y decirte, mira, ese es el televisor que más puntuación está teniendo, estos son los precios, esta es la tienda donde la puedes encontrar, y probablemente hoy el colombiano con esa información lo que hace es tener más información para ir a esa tienda o tomar acciones a ese punto de venta. Lo que vemos a futuro es que lo que puede pasar es que tú hagas la misma pregunta y le digas de pronto, dime cuál es el mejor televisor de 40 pulgadas de menos de 2 millones de pesos. Él hace toda la investigación, pero al final también hace la compra porque tiene tu tarjeta de crédito, y adicionalmente el producto te puede llegar en una hora porque tenemos este Quick Commerce. Entonces tienes todo el ecosistema listo. Y eso pone un reto súper importante para las compañías, porque como te digo, ya no solamente es hablarle al shopper, sino poner toda la información disponible para que la gente entre a encontrar la información del producto, pueda saber cuál es el precio adecuado, pueda comparar y pueda tomar la decisión de compra. Entonces, creo que ya estamos comenzando a verlo en países como en Europa, en Estados Unidos y en Asia, pero creo que Colombia ya también va a evolucionar a ese futuro, y ahí muchas compañías tienen que comenzar a acomodar sus estrategias tanto de marketing Claro. como de ventas para que eso suceda. Y al igual que cuando se digitalizó todo el servicio bancario, sobre todo en la pandemia, mucha gente tenía temores, le daba susto meter su tarjeta de crédito ahí, etcétera, pero al final cogió confianza y aprendió un poco a filtrar, y ahora con los engaños y los fraudes también hay que aprender, digamos, a esquivar esos posibles engaños. Me imagino que con la inteligencia artificial también, al comienzo tendremos un poquito de miedo, pero también poco a poco iremos aprendiendo a cómo sortear los eventuales riesgos que genere. Sí, y yo creo que eso que acabas de decir es súper importante, porque esas son las principales barreras. Entonces, una de las principales barreras que tienen que romper el país es sobre todo la parte de confianza de pagos digitales o pagos por Internet. Pero si ves también, cada vez toda la banca y el fintech se ha ido organizando para que cada vez sea mucho más seguro. Lo mismo va a pasar con toda esta parte. Entonces yo creo que va a haber como una transición. Pues lo primero que vemos nosotros en Latinoamérica es que lo primero que va a llegar es toda la parte de quick commerce, de light commerce y social commerce. Eso va a llegar primero, y es que al final el consumidor va a comenzar a comprar por redes sociales, vamos a comenzar a ver más live de influencers vendiendo sus productos, y claramente lo que vamos a ver también es al consumidor comprando por estas plataformas. Eso lo vemos que va a comenzar a desarrollarse en los próximos 2 años. De pronto ya la parte de que la gente haga la compra desde el principio al fin, esto va a tomar más tiempo, sobre todo por lo que tú dices, por la confianza, pero porque todavía no está listo el ecosistema para eso.
tienen que conectar desde el reacher de la información hasta la compra final. Entonces yo creo que se va a tardar por ahí unos 3 años, pero lo que sí vemos es que cuando comparas un Colombia puede estar muy parecido a un Brasil y un México. Cuando ves países como Ecuador, como Perú, pueden estar un poco más atrás. Entonces Colombia, creo que todo el desarrollo que ha tenido plataformas como Rappi va a acelerar también todo este proceso. Claro. Bueno, pues señor Cabrera, tema súper interesante. Muchas gracias por compartirnos estos avances de las investigaciones de Nielsen IQ sobre este tema. Muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Creo que es un tema muy, muy bueno para tocar. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchos éxitos allá en su compañía. Cambiamos de tema porque es que en un Consejo de Ministros realizado anoche, el gobierno de Gustavo Petro anunció la declaratoria de un estado de desastre ante el fenómeno del Niño y ordenó el traslado de 4 billones de pesos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para hacerle frente a esta situación. Aunque no se conocen los detalles, la Contraloría General de la República ya le puso la lupa a este tema. Luisa Fernández nos cuenta más desde la Contraloría. Con el anuncio de una declaratoria de desastre que todavía no es oficial porque se desconoce aún el decreto, se pretenden trasladar esos 4 billones de pesos de los que usted está hablando. La Contraloría ya tiene un antecedente del Gobierno Nacional referente a este tipo de emergencias. Les hablo del Frente Frío que ocurrió a inicios de febrero de este año y que afectó a 8 departamentos del país. Esa declaratoria de emergencia en su momento impulsó o aprobó el recaudo de más de 8 billones de pesos. Hasta hoy el gobierno ha recaudado un poco más de 7.5 billones de pesos, pero la ejecución es casi que nula en algunos sectores. Me acompaña hasta ahora la Contralora Delegada para Finanzas y Economía, Jenny Lindo. Contralora, tenemos el antecedente de la emergencia económica. La declaratoria de desastre, que está a puertas de conocerse su decreto, es para el fenómeno del Niño que viviremos durante este segundo semestre de este año. La Contraloría, ¿a qué ya le tiene foco al traslado de esos 4 billones de pesos que anunció el presidente ayer? En primera instancia, la Contraloría General ya está lista a partir del anuncio anoche que hizo el señor presidente a propósito de esta atención y mitigación del fenómeno del Niño. Estamos listos, primero, para conocer de primera línea este decreto, cuáles son los alcances, cuáles son las implicaciones y en qué va a consistir realmente estas nuevas medidas. Primero. Segundo, ¿cuál es el traslado exactamente que se va a hacer? ¿De qué proyecto, de qué programa se va a hacer este traslado de los 4 billones de pesos? Tenemos un anuncio general el día de anoche, pero necesitamos verificar exactamente de qué rubro va a salir este presupuesto y por qué se va a sacar de este presupuesto. Es decir, ¿se va a afectar algún programa o no? ¿Estaba sobrando ese recurso o no? Necesitamos mapear esta situación para efectos de que no se vaya a afectar otro programa para hacer este traslado. Y de otro lado, vamos a verificar que estos recursos que se van a trasladar de 4 billones de pesos, según lo que se informó anoche, para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que se destinen específicamente para atender el fenómeno del Niño. Entonces, necesitamos verificar y lo vamos a verificar. Y es, ¿en qué va a consistir este traslado? ¿En qué se va a destinar? ¿Cuáles son los tiempos, las condiciones de modo y lugar en los cuales se va a atender el fenómeno del Niño con este recurso del presupuesto general de la Nación? Y escuche esto, si usted está pensando en ahorrar, este es un excelente momento. Las entidades financieras están ofreciendo tasas de rentabilidad muy atractivas por sus depósitos. Se trata de las llamadas cuentas remuneradas, que lideran una competencia agresiva para captar el dinero de los colombianos. Como cuando se riega una planta y esta florece, así funcionan las cuentas de alto rendimiento, que hacen que su dinero ahorrado dé mejores frutos. Rentabilidad pues a largo plazo es muy buena, porque pues si uno realmente día a día no utiliza el dinero, pues uno lo puede dejar ahí quieto. Estas cuentas, muchas de las cuales tienen bolsillos, cajitas, bóvedas o cualquier otro nombre, apuntan a lo mismo. Son una mejor opción que dejar la plata debajo del colchón y le brindan tasas de interés cada vez más atractivas por dejar allí depositados sus ahorros. Es un muy buen momento en el corto plazo para que nosotros colombianos estemos pues aprovechando esa dinámica de subida de tasas. Lo primero es que estas cuentas de alto rendimiento se crean digitalmente a través de la APP de su banco tradicional
tradicional o digital. Entre las bondades que ofrecen, empezar a ahorrar desde cualquier monto y le permiten retirar su dinero cuando lo necesita. Actualmente unas están ofreciendo desde el 9% de rendimiento, mientras que otras llegan hasta el 12,5% en rentabilidad para los más comprometidos con su ahorro. Depende del monto que yo deje en los bolsillos, podemos tener hasta el 12,5% efectivo anual, que es una tasa buena, muy buena, si uno tiene en cuenta que la tasa del Banco de la República está alrededor del 12%. Esa rentabilidad del 9,8% efectiva anual aplica desde el primer peso y desde el primer día sin condiciones. Y así los usuarios pueden ver crecer su dinero todos los días porque la rentabilidad, así sea efectiva anual, se va depositando en la cuenta de los colombianos todos los días. Ahorrar desde $1 y hasta el tope que el cliente quiera. La segunda de ellas es que no cobramos por transferencias y tampoco cobramos cuotas de manejo asociadas al producto. De esta forma, usted no solamente protege su dinero contra los efectos de la inflación, sino que gana un rendimiento real y efectivo por sus ahorros. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Los siguientes países conforman el top 5 de naciones donde la penetración o cobertura del Internet es del 100%. Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita. Así terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.